Dios les bendiga a todos en esta mañana, mis amados hermanos. Me alegra mucho verles en la casa del Señor. Yo le invito para que incline su rostro al Señor y demos gracias por este día. Amado Señor y Padre bueno, te adoramos, te bendecimos, Señor Dios del cielo. Te damos muchas gracias, Señor, por tu bondad y por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque hasta aquí has sido bueno, porque has cuidado de nosotros y de nuestras familias. Te doy gracias, Señor, porque has provisto para todas nuestras necesidades. Y muchas gracias, Señor, por la vida de cada persona que se encuentra en este lugar y por la vida de cada persona que puede escucharnos y vernos desde otros lugares. Amado Señor, oramos a ti, que la gloria tuya llene esta casa. Este culto es para alabanzas a ti. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu brillo al caminar en las aguas de descansar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu brillo al caminar en las aguas de descansar. Libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad, libertad, libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad, podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu brillo al caminar en las aguas de descansar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu brillo al caminar en las aguas de descansar. Libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad, libertad, libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad, al estar ante ti, adorando frente a la revista, entre la multitud y en la sombra allí me haré demostrar y mi canto a millones proclamando de Rey y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de
todo lo que existe es poder. Todo lo has hecho con perfección. Te damos gracias, Señor. Sean todos bienvenidos. Me alegra mucho tenerles en la casa del Señor. Yo le invito para que disponga su corazón. Mire qué privilegio el que el Señor me ha dado hoy de compartir la palabra con ustedes. Siempre es un privilegio. Todo lo que hacemos para el Señor es un privilegio. Diga amén. Señor, que lo que aprendamos en esta hora o lo que nos recuerdes en esta hora sea para ser vivido, práctico en cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Jesús, que tu palabra corra y sea glorificada en el precioso nombre de Cristo. Amén. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces vamos a mirar la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. Y dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Bien, la palabra del Señor nos insta a que dejemos todo aquello que es trivial y banal y nos concentremos en algo que sí produce bendición y de qué gloriarnos. Y dice claramente la palabra del Señor, en entenderme y conocerme. Son las razones por las que sí nos podemos gozar y alegrar y enorgullecer, si pudiéramos tocar esa palabra. Esta mañana quiero hablarles acerca del Dios de mi imaginación y del Dios de la revelación, porque son diferentes. La palabra del Señor en Oseas, que usted lo ha leído, en Oseas 4:6, no lo busque, yo se lo digo, dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, es decir, por ignorancia, porque no conocieron al Dios vivo, ni conocieron los planes del Señor, y entonces se quedaron en la ignorancia. Así que la gente hoy en día y en todas las épocas se ha sentido muy contenta y sus logros se han medido por factores que para el reino de Dios no aplican. Entonces el éxito de una persona se mide por el dinero que tiene, por las empresas que tiene, por los estudios que tiene, por el poder que ostenta. Todas esas cosas son catalogadas dentro de nuestro contexto como una persona exitosa. Pero no es así en el reino de Dios. El reino de Dios nos enseña algo diferente. Y nos lleva a que el verdadero éxito está en entender a Dios, en conocer a Dios y en hacer la voluntad de Dios. Ahí está el verdadero éxito. Entonces la palabra del Señor nos lleva a conocer realmente cómo es Dios. Pero nosotros, cada uno, a nuestra manera, nos hemos hecho la imagen de cómo es Dios. Y esa imagen nos puede estar llevando a tener equivocaciones. La palabra del Señor nos habla en el capítulo 50, versículo 21, a quitarnos una venda que podemos tener sobre nuestros ojos. Salmos capítulo 50, versículo 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Ahí empezamos a darnos cuenta de que nosotros tenemos una imagen de cómo es Dios.
Cuando nosotros nos convertimos al Señor, cada uno tendrá una experiencia diferente. En mi caso, mis primeros recuerdos son en una iglesia. Mis primeros recuerdos es mi mamá dándome tetero en la iglesia, o yo recostada en una silla mientras estaban en el culto con mucho sueño, escuchaba las alabanzas y yo me estaba durmiendo, desde muy pequeñita en la iglesia. Pero otros han tenido la experiencia de haber sido evangelizados y traer una vida de tradición o diferente a lo que es la vida cristiana. Incluso dentro de las formas que hay de evangelizar, hay una que se llama las 4 leyes espirituales. ¿Usted las ha escuchado? ¿Alguien conoce cuáles son las 4 leyes espirituales? Comienza diciendo: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Esa es la primera. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y esa es la manera como muchos de los que hoy están en la iglesia han llegado, porque alguien les explicó que Dios les ama y que tiene un plan maravilloso para cada uno. Eso está bien, pero hay algo que está mal. Y les voy a decir qué es lo que está mal. Que nos quedamos solamente pensando que Dios nos ama y que tiene un plan maravilloso, y hasta ahí. Sabemos que Dios es amor, digan amén. Sabemos que Dios es misericordioso, amén. Todos los días manifiesta su misericordia sobre nosotros. Pero Dios tiene otras características o atributos, y que no por eso se van a contradecir unos atributos con otros. Entonces, ¿recuerdan cuáles son los atributos de Dios? Díganme los atributos que recuerden de Dios. Justo, misericordioso. ¿Quién más? Omnipotente, omnipresente, principio y fin, es eterno. ¿Algún otro? Soberano, ¿cierto? Y así conocemos muchos atributos del Señor. Y Dios en esencia es amor, pero leemos en la palabra que el Señor también hace justicia y juicio. Y no se contradice con que Dios sea amor. Y en otras oportunidades hemos hablado acerca de que Dios obra con respecto a nosotros los seres humanos, obra con amor, obra con misericordia, obra con gracia y obra con justicia. Así que ese Dios que es amoroso y bueno, también se manifiesta en nosotros de otras características que tienen que ver también con su esencia. Y ahí donde leímos en Jeremías, nos está diciendo eso precisamente. Nos está diciendo que yo hago misericordia, amén. Que yo hago juicio, amén. Y que yo hago justicia. En nuestro contexto, esta mañana les comenté, me quedé con carga porque vino una persona y no entró al culto porque estábamos guardándole el puesto a aquellos que se habían inscrito y no vinieron. Es decir, ella habría podido entrar. Pero me llama la atención que dice ella, entonces me voy para la otra iglesia. Y digo, pues bueno, gracias a Dios hay varias iglesias. Pero así como hay varias iglesias, también hay de diferentes clases de cristianos que no les importa si es aquella o es la otra, o es la otra, o es la otra, porque no tienen en sí un sentido de identidad. Lo que es bueno por una parte puede ser dañino por otra. No tienen un sentido de identidad. No pertenecen a ningún lado. De tal manera que lo mismo puede ocurrirnos con nuestros pensamientos acerca de Dios.
Y quiero que hablemos acerca de ese Dios de mi imaginación. Lo primero que vimos ahí en Salmos es que pensamos que Dios es como yo. Vamos a explicar esa parte. ¿Cómo puedo ser yo? Y cuando digo yo, es para que usted se pregunte cómo es usted. ¿Cómo soy yo? Bueno, yo soy una persona que de pronto se me hace muy difícil llegar puntual a alguna parte. Pero que si yo llego tarde a la casa del Señor, el Señor me entiende. Porque como yo soy impuntual, Dios me entiende porque yo llego tarde. Si soy una persona que adquiere un compromiso con el Señor, pero ese día de pronto estaba lloviendo, Señor, yo te amo mucho, pero mire, es que está lloviendo. Tú me entiendes, porque yo me entiendo que no quiero salir porque no me quiero mojar. Pero Dios me entiende. Y así voy creyendo que Dios es como yo. Como yo. Estamos en el culto virtual, pero Dios me entiende que hoy es el único día que yo puedo dormir hasta tarde. Dios me entiende que yo esté en el culto virtual en pijama, sin cepillarme los dientes, recostado sobre la almohada. Él me entiende. Creo que Él me entiende porque así soy yo. Y no es así. La Biblia dice, porque callé, tú creíste que yo era como tú. O sea, en nuestro diario vivir nos podemos estar equivocando al pensar que porque Dios calla es porque está aprobando nuestra conducta. O que porque Dios está bendiciendo lo que yo hago, creemos que Dios está aprobando nuestra manera de vivir. Y eso es lo que dice, y como guardé silencio, dice el Señor, tú pensaste que yo era como tú y que no iba a pasar nada, que tú podías vivir como quisieras y que no pasaba nada porque yo te iba a entender. Pero miren algo importante. Si cuando tenemos una cita, no sé con qué personaje, nos alistamos, nos arreglamos, nos preparamos. Nada más por mencionarlo, cuando vamos a la cita del médico, usted procura ir con una camiseta que no vaya a estar manchada, ¿cierto? Porque qué pena que el doctor me diga, a ver, levántese la camisa o levántese la blusa y de pronto el doctor vea esa camisa toda sucia o sudada. Qué pena con el doctor. Pero si voy a presentarme delante de Dios, Dios me entiende. Él sabe. Dios sabe por qué yo no oro. Él me entiende. Es que no tengo tiempo. Dios sabe por qué no hago mis devocionales. Porque es que estoy muy ocupado y no tengo tiempo. El Señor me entiende por qué es que yo no ofrendo. El Señor me entiende por qué yo no diezmo. El Señor me entiende. Y estamos haciendo un Dios de acuerdo a nuestra imaginación. Y la palabra del Señor me enseña que el Dios real no es así. El Dios real, primero dijimos, el Dios real es un Dios todopoderoso y es un Dios soberano. Es un Dios que todo lo que hizo lo hizo con perfección. Es un Dios que todo lo ha hecho ordenadamente. Pero si nosotros somos desordenados, ¡ay, Dios me entiende! El Dios de nuestra imaginación es más parecido como a Papá Noel. Es un Dios bonachón. Es un Dios que me atiende cuando yo lo necesito y que me trae los regalos en Navidad. Así es más bien el Dios de mi imaginación. Pero la palabra me enseña que Dios es soberano y que disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Si no somos disciplinados por Dios, ¿sabe qué ocurre? Que no somos sus hijos.
Eso dice la palabra del Señor en Hebreos. Dice que todos hemos sido partícipes de la disciplina y que Dios disciplina a aquel que recibe por hijo, y si no, no seríamos hijos, sino bastardos. Entonces, cuando Dios nos disciplina es porque nos ama, porque quiere que nosotros corrijamos aquello que va mal. Y si no nos corrige, es porque no somos sus hijos. Así que cada quien debe examinarse y decir, a ver, ¿Dios a mí me disciplina? Oh, qué bueno que Dios me discipline, porque yo soy su hijo. Pero si usted dice, a mí nunca Dios me disciplina, a mí nunca Dios me dice nada, a mí nunca Dios me regaña, a mí nunca, entonces, oh, terrible. Porque si no estás siendo partícipe de la disciplina, entonces es porque no eres hijo de Dios. Tenemos que hacernos conscientes de que es bueno ser disciplinados. Que el Señor nos discipline nos ayuda a crecer, nos ayuda a tener avance, no solo en la vida cristiana, sino en todas las áreas de nuestra vida. Alguien dijo que la disciplina vencerá la inteligencia. Una persona que tiene buenos hábitos no necesita ser muy inteligente, pero los hábitos le ayudarán a alcanzar las metas. Una vida disciplinada. Pensamos entonces que Dios no nos exige nada y que Él se conforma con lo que nosotros le queremos dar. Entonces, por eso es que, aunque le decimos que lo amamos, no siempre con nuestras acciones le demostramos que lo amamos. Cuando un niño, un hijo, le dice a la mamá, tengo hambre, y la mamá le dice, sí, mi amor, yo te amo. Y el niño llora y le dice, mamá, es que no hemos desayunado. Sí, mi amor, yo te amo. Mamá, ¿y qué va a hacer el almuerzo? No lo sé, pero yo te amo. ¿Cómo le suena eso? ¿Cierto que no? Si me amas, ¿dónde está mi comida, mamá? No solamente que me digas que me amas. Entonces, el amor debe también demostrarse. Si le decimos a Dios que lo amamos, Señor, yo te amo. Por ti, Señor, doy la vida. Por ti, Señor, voy hasta el fin del mundo. Por ti, Señor, pero siempre y cuando no esté lloviendo. O por ti, Señor, siempre y cuando no me toque muy duro. Señor, yo voy, pero si me haces pasito. Y con el Señor no funciona así, mis amados. Si decimos amar al Señor, y dice la palabra con todas tus fuerzas, es con todo. Amar al Señor, más que a todo y más que a nada. Entonces, si decimos que Dios es nuestro Señor, tenemos que ir más allá de nuestras palabras. Hay una expresión que dice, la cuerda se rompe por la parte más delgada, ¿cierto? Por ahí se rompe la cuerda. Y en la vida cristiana, paradójicamente, la cuerda siempre se rompe por el lado que tiene que ver con Dios. Cuando digo que se rompe por el lado que tiene que ver con Dios es porque aunque decimos que el Señor es primero es todo y lo que me quede es para Dios. Entonces la cuerda es más delgada porque si tengo mucho que hacer, primero haré todo lo demás y con el tiempo que me quede libre haré lo que es para Dios. Si voy a ofrendar, primero miraré que haya suplido todo lo que yo necesito y quiero. Y con lo que me quede, eso será para Dios. Si
tengo una reunión de servicio al Señor y dije, listo, yo voy a ir. La cuerda más delgada es, uy, me llegó una visita y no puedo salir. Qué pena, será otro día. ¿Me hago entender a qué me refiero con cuál es la cuerda más delgada? Que tenemos muchos compromisos. Y a pesar de que hablamos de que el Señor es lo más importante, nuestro compromiso más frágil tiene que ver con Dios. Porque Él me entiende. El Señor sabe. Un pastor decía así, el Señor sabe cómo a veces somos de sinvergüenzas. Eso sí lo sabe el Señor. Cuando decimos, es que el Señor sabe. Sí, el Señor sabe que somos sinvergüenzas. Entonces, el hilo más delgadito, la parte más floja de la cuerda, lo más sensible de la cuerda, tiene que ver con Dios. Y lo de Dios es lo más fácil de postergar. Y a partir de mañana, como la dieta, ¿no? A partir de mañana sí voy a orar. A partir de mañana sí voy a ser juicioso en la lectura de la palabra. Y yo te digo, amado joven, saca tiempo para estudiar y meditar de la palabra de Dios. Porque tú eres una nueva generación. Nosotros, los viejitos, ya vamos pasando. Pero ¿qué le quedará a este mundo si tú no conoces a Dios? Dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job había escuchado de Dios, de sus bondades, de sus maravillas, de sus provisiones, tantas cosas, así como usted y yo lo hemos escuchado. Pero cuando estamos en la grande, cuando tenemos que totalmente depender de Dios, ahí es donde conocemos al Señor. Cuando no tenemos otro camino a donde ir, ahí es donde conocemos a Dios. Ahora mis ojos te ven. Ese es nuestro Dios, un Dios poderoso, pero es un Dios que le dijo a Moisés, ¿y por qué clamas a mí? Cuando lo que hay que hacer es moverse. Y hay así otros pasajes de la Biblia y a mí me gusta mucho, porque digo, aunque Dios nos dé un jalón de orejas, lo importante es que nos diga qué hacer. ¿Sí? Está jalándonos las orejas, pero nos está diciendo qué hacer. ¿Saben por qué? Porque nos ama. Porque nos ama y quiere enseñarnos. Y no es ese Dios que se queda ya pasivo mirando, se está portando mal, a veces como los papitos, ¿no? Se está portando mal, déjelo que haga berrinche. Que se tiró al piso y déjelo ahí tirado en el piso. Ay, papito, en la casa arreglamos. Creemos que Dios es así porque nosotros somos así. Pero nos equivocamos. El Dios de la revelación es un Dios soberano, es un Dios santo, es un Dios justo y que pide perfección a sus hijos. La palabra de Dios nos enseña, en Génesis capítulo 17, versículo 1, Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. No le dijo a Abraham, ven a la tierra que yo te mostraré. Y tú allá en la tierra que yo te mostraré puedes seguir haciendo así como hace tu familia. Puedes seguir adorando otros dioses. No, Dios lo sacó de Ur de los Caldeos, lugar de idolatría. Se lo llevó a otro lugar y le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Eso es lo que pide el Dios de la revelación. ¿Qué más dice la palabra del Señor? En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, Dios rechaza y condena el pecado y dice, sed santos porque yo soy santo. Y pensamos que los santos son aquellos que están allá así quietecitos y que les ponen una aureola encima. Esos son los santos. No, amados, los santos somos nosotros. Los lavados, los redimidos por la sangre del Cordero. Y por eso es que tenemos que conocer al Dios real, al Dios verdadero, y no quedarnos con el Dios de nuestra imaginación. Alguien explicó esto de una manera que yo voy a tomar también esa ilustración para compartirla. Y dijo, es como una persona que ha sido, digamos por decir algo, un narcotraficante. Y ese narcotraficante fue capturado y llevado para ser enjuiciado. ¿Qué
¿Qué hizo el narcotraficante? Como tiene dinero, entonces compró a los jueces. De tal manera que él está tranquilo. Sabe que en media hora va a tener allí su audiencia con el juez y va tranquilo. ¿Por qué está tranquilo? ¿Por qué? Pagó, sobornó para que le vaya bien. Está tranquilo. Cuando pasa el tiempo y lo llaman, llega a la sala y se encuentra que el juez al que le pagó no es el que está ahí. Se lo cambiaron. Es otro. Y a este no lo pudo comprar. Entonces, ¿ahora qué le queda? Pasar saliva y esperar el veredicto, porque le van a condenar, le van a hacer justicia. Y así hay muchas personas en la vida. Creen que cuando lleguen a la presencia de Dios, ya lo han comprado aquí en la tierra. Lo han comprado siendo buena gente, lo han comprado no siendo tan rumberos, lo han comprado robando poquito, lo han comprado adulterando por raticos, solamente así de a poquitos. Entonces, Él me entiende, Dios me entiende, y cuando yo llegue allá, Él me va a agradecer porque yo le ayudé a la fundación tal. Y cuando lleguen allá, se van a encontrar con un juez al cual no pudieron comprar. Con un juez que va a impartir justicia. Porque aquí en la tierra ya nos dio suficiente gracia y suficiente misericordia. Así que, así pasa. ¿Cómo puede ser el Dios de nuestra imaginación? Es un Dios que no nos pone ningún compromiso. Es un Dios con el que si yo quiero lo hago y si no quiero, igual no pasa nada. El otro día en un devocional mi esposo compartía una situación que yo no la vi, solo la escuchó él. Y él decía que había una actriz y que esa actriz decía, ay no, eso de estar metidos por allá en las iglesias, Dios no es así. Ay, qué pereza que todo el tiempo lo estén adulando, qué pereza que todo el tiempo le estén, ay, te adoro, Dios no es así. A Dios lo que le importa es que tú seas buena persona y ya. Ese es el Dios de la imaginación de ella, porque no conoce al Dios de la revelación, no conoce al Dios verdadero. Y entonces es un Dios de la imaginación al que no tengo por qué tener ningún compromiso con Él. Ay, que yo le entregue mi vida, ay no, qué pereza, que yo le entregue al Señor mis sueños, mis anhelos, ay no, Dios me hizo para ser feliz. Y es una gran mentira que el mundo ha traído para los oídos de los cristianos. Pensar que nosotros llegamos a este mundo para ser felices. ¿Sabe para qué vinimos a este mundo? La Biblia dice que el Señor nos hizo para hacer alabanza de su gloria. Nosotros vinimos a esta tierra con un propósito, amén. Y el propósito es hacer la voluntad de Dios. En la palabra del Señor, el salmista dice, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. ¿Somos felices? Claro que somos felices, pero es la consecuencia de agradar primero a aquel que nos hizo, de hacer la voluntad de Dios. Como consecuencia de al hacer la voluntad de Dios, entonces ahí sí podemos decir, somos felices. Pero la felicidad para el mundo, ¿qué es? Tener mucha plata y derrocharla. Viajar por todo el mundo, pasear. Y más allá de eso, ¿qué? No queda nada. Entonces, nuestro propósito de vida es hacer la voluntad de Dios. Conocer a Dios, entender a Dios.
Luego que entonces hemos conocido y entendido al Dios vivo, podemos decir, ahora sí hemos entendido el propósito de nuestra existencia. Ese Dios que nos hemos creado en nosotros, es ese Dios al que fácilmente le puedo sacar el cuerpo con cualquier pretexto. Pero acuérdense de lo que le pasó a Moisés. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor lo llamó en la zarza. Y el Señor le dio tareas, ¿cierto? Y le dijo qué tenía que hacer. Y empieza Moisés como buen humano. Señor, pero es que yo no sé hablar. Y le dice el Señor, ¿acaso yo no hice al que habla y al que no habla? Y si es tanta la cosa, ahí tiene a su hermano Aarón, que vaya y hable con usted. Ay, Señor, pero es que me van a decir que yo voy en nombre de quién, Señor. Yo no, mande a otro. Me van a decir que yo voy en nombre de quién. Y el Señor le contesta, vas a decir que vas en nombre de yo soy el que soy. Decir, yo soy el eterno, yo soy el Dios vivo. Y Moisés, sáquele el cuerpo, hasta que el Señor ya le dijo, no más, obedezca. Es un Dios que nos exige un compromiso y el cumplimiento de nuestras tareas. Oh, qué buen padre y qué buena madre es aquel que sabe que su hijo tiene que presentar un trabajo. Y le dice, tranquilo, mi amor, siga durmiendo. Tranquilo, descanse, papito, venga, yo le hago la tarea. Descanse, mi amor, que usted no ha dormido lo suficiente. ¿Qué se va a levantar a las 11 de la madrugada? No, o a las 12 del mediodía. Mi amor, siga así somos, ¿cierto que no? Y cuando nos llaman al colegio a reunión de padres, que su hijo se portó mal, ¿qué le decimos al niño? Venga, mi amor, yo le doy un premio. Que me sigan llamando, a mí como me gusta ir a esas reuniones. No, ¿cierto que no? A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no está cumpliendo? Yo cumplo con comprarle los cuadernos, el esfero, comprarle todo lo que necesita para el colegio. ¿Por qué no está haciendo lo que tiene que hacer? Esa es nuestra postura como padres, si somos buenos padres. Y esperamos que Dios con nosotros sí no haga así. Ay, Señor, es que hoy está haciendo mucha pereza para levantarme a orar. Tranquila, mamita, siga durmiendo. Tranquila que cuando le vengan las pruebas, yo voy a ir y voy a pelear por usted. Tranquila. O tranquilo. ¿Ustedes creen que Dios es así? No. Es un Dios que nos exige un compromiso. Y que debemos ser consecuentes a ese llamado y a ese compromiso que tenemos con Dios. Pensamos que Dios me acepta y me aprueba como soy. Pensamos que Dios me quiere y como decimos hoy en medio de la gente, Dios te ama tal y como eres. Entonces, ¿qué dice la gente? Pues si me ama tal y cual soy, ¿para qué voy a cambiar? Él me ama así como soy y me acepta así como soy. Y es donde el Señor dice, porque callé, pensaste que yo era igual que tú. Nos equivocamos. Nos equivocamos porque Dios no aprueba necesariamente cuando calla quiénes somos o lo que estamos haciendo. El Señor espera de cada uno de nosotros que correspondamos al sacrificio tan grande que hizo Jesús en la cruz. No, quizás lo vamos a dimensionar tal cual, pero si nos metemos de corazón a estudiar y a comprender la palabra, vamos a ver que lo que hizo el Señor Jesús fue muy duro. Soportó lo que ninguno de nosotros soportaría. Lo más duro de todo fue aguantar y soportar que su Padre Celestial le dejara, porque la ira de Dios estaba sobre él por el pecado suyo y mío.
¿Y qué espera Dios? Que nosotros correspondamos en algo a ese sacrificio tan grande que hizo Jesús. ¿Y cómo vamos a corresponder a ese sacrificio? Conociendo y entendiendo a Dios, haciendo su voluntad. Así es como podemos corresponder a ese sacrificio. Pero el facilismo de hoy le dice a los cristianos, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. No importa cómo vivas, no importa. Sigue viviendo tú a tu manera, que Dios te entiende. Muchos están yendo al infierno por esa clase de pensamientos. Cuando hablo con la gente, de vez en cuando, les pregunto, ¿y cómo está tu relación con Dios? De pronto a algunos de ustedes les he hecho esa pregunta. ¿Cómo está tu relación con Dios? Me contestó una persona, porque es lo que casi siempre contestamos, bien, bien, que es otra cosa que debemos quitarnos de nosotros y eso se llama hipocresía. Si no estás bien, no digas que estás bien. ¿Cómo te podemos ayudar? Si nos estás diciendo que estás bien, asumimos que estás bien. Pero por dentro la procesión, por dentro el pecado, por dentro el problema, por dentro la tristeza. ¿Cómo te podemos ayudar si tú cada vez que te preguntamos cómo estás y cómo está tu relación con Dios? Bien, bien. Entonces le dije, bueno, ¿y cómo vas tú en tu proceso de organizar tu vida? De casarte. ¿Cuántos años llevan sin casarse, viviendo juntos? Ay, sí, pastora, qué pena. Sí, tenemos que organizarnos. Pregunta, ¿me respondió la verdad la primera vez que le dije cómo está tu relación con Dios? Porque pensamos que Dios es como nosotros y que Dios entiende. Ay, Dios entiende que es que la situación está muy difícil. Ya llevamos 8 años, 10 años viviendo juntos sin casarnos, pero, ay, el Señor entiende mi situación. ¿Qué crees? Que lo que hizo Jesús en la cruz fue para que tú te des la vida que quieras, sin tener una responsabilidad delante de Dios. Todos compareceremos ante el Señor. Así que no nos engañemos pensando que, ay, Dios me acepta así, Dios me quiere así. Él nos ama a pesar de cómo somos. Eso es otra cosa. Nos ama a pesar de, pero no que nos acepte como nosotros queremos vivir. Que nosotros queramos seguir viviendo en la hipocresía, ay, Dios sabe, Dios me entiende. Tenemos que quitarnos la máscara. Y la iglesia, este grupo de personas, somos los que Dios nos ha dado unos a otros para que nos ayudemos, porque dice la palabra del Señor, que hierro con hierro se afina. Y que Dios ha dado los ministerios a fin de perfeccionar a los santos, es decir, somos santos imperfectos perfeccionando a santos imperfectos. Pero si cada vez que tú crees que estás bien con Dios, descubres luego que no estás bien, porque hay pecado todavía, que lo consientes en tu vida, que lo amañas, que lo sobas y le dices, ay, pecadito bello, pecadito hermoso, como el Señor es tan bueno, el Señor te perdonará, pecadito bello. Nos engañamos. No debemos consentir el pecado en nuestras vidas. Llámese como se llame, no hay pecado grande y pecado pequeño. Es igual una cosa que otra. Como el que vive en adulterio, como el que le pega a su mujer, como el que está en chismes, como el que es hipócrita. Pecado es pecado. Y por eso es que tenemos que examinarnos a ver si yo te amo, Señor, y te entiendo. No eres tú el que tiene que entenderme a mí, soy yo el que tengo que entenderte a ti. Soy yo el que tengo que conocerte a ti. Porque si nos quedamos en que Dios nos entienda, nos vamos a ir para el infierno. Ayer veía un hombre que decía, el infierno es donde habrá lloro y crujir de dientes. En el infierno habrá lloro porque habrá quienes digan, Señor, yo tuve la oportunidad de amarte, de conocerte, de servirte, pero amé más mi pecado. Amé más lo que yo quise hacer que hacer tu voluntad. Y llorarán.
Y dice, y habrá otro lugar que será el del crujir de dientes, donde estarán aquellos llenos de rabia, crujen sus dientes, maldiciendo a Dios, preguntándole a Dios, ¿por qué me mandaste aquí? ¿Por qué te atreviste? Y blasfemando contra Dios. Y terminaba diciendo este hombre, si a pesar de todo, yo me he equivocado y Dios me envía al infierno, porque es lo justo, porque Él es justo. Decía este hombre, yo estaré entre los llorones. Amé más mi pecado que a ti. Mis amados hermanos, yo no quiero que ninguno de nosotros vaya a ese lugar de quebranto. Y si digo todas estas cosas que digo, es porque los amo. Y quiero que nos presentemos delante de Dios como la iglesia, santa y sin mancha, que corresponde al sacrificio tan grande que hizo Jesús en la cruz. Que nos desarraiguemos de todas aquellas cosas que no nos edifican y que nos pueden estar sirviendo como el hilo más delgado para perder una salvación tan grande. El Señor Jesús, hablando con Nicodemo, le dijo en Juan 3:16, se lo sabe, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermoso, amén. Dígame si no es de los pasajes más bellos de la Biblia. Pero no se quede allí y lea después. Versículo 16, pero continúe 17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Más adelante, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Yo no quiero la ira de Dios sobre nosotros. Yo solo quiero disfrutar de la presencia del Señor todos los días de mi vida, aquí y a la eternidad. Y dice ahí en ese mismo pasaje, que yo quiero que lo lea con tiempo, dice que la condenación es que Dios envió a su Hijo, envió a la luz, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras las tenían allá en oculto, su pecado allá por debajo, eran solo una máscara de santidad y todo el pecado allá por debajo. Y dice, amaron más las tinieblas que la luz, porque si vienen a la luz, sus obras se hacen manifiestas, son descubiertos. ¿Y qué nos dice a nosotros? Dice, pero los que son de la luz buscan la luz, porque sus obras agradan al Padre. Oh, qué lindo, ¿cierto? Pero solamente nos hemos aprendido el versículo 16. Con que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Y no nos estamos dando cuenta que el Señor nos está diciendo, hey, ven, arréglate. Que si todavía tienes cosas allá escondidas es porque todavía estás en tinieblas. Que necesitas venir a la luz para que hagas lo que a Dios le agrada. Y dice la palabra del Señor, ya finalizo con esto. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Proverbios 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón. Si tus pecados fueren rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Pero primero, ¿qué te dice el Señor? Estemos a cuentas. Arreglémonos, estemos a cuentas. Hay tiempo, hay oportunidad, corrige tu vida.
Venid, hijos, y os enseñaré el temor de Jehová. Enséñale a tus hijos el temor de Jehová. No creas que eso es en la escuela dominical donde se le enseña a los hijos el temor de Jehová y que de ahí para allá van a ser angelitos. Es en tu casa donde tú le enseñas a tus hijos el temor de Jehová. La gente peca porque no tiene temor de Dios. La gente sabe que peca, pero no le importa pecar porque no tiene temor de Dios. Entonces por eso dejo pasar el tiempo y con el pecado allá guardado. Algún día, Señor, voy a dejar a esta mujer y voy a seguir con mi esposa. Algún día, y sigue allá con su pecado. Algún día me voy a casar con la persona que ya llevo viviendo 5 años sin casarme. Algún día. ¿Por qué? Porque a la gente peca, pero no le importa. Porque no conocen a Dios. Y como no conocen a Dios, no tienen temor de Dios. Y el Señor sigue diciendo, vengan, arreglemos. Y yo te enseñaré, te encaminaré por el camino que debes seguir. Así es Dios. Nos ama y nos corrige. Colócate de pie. Amado Señor, en el precioso nombre de Jesús, te adoro y te doy gracias por tu palabra. Amado Dios, yo te ruego que nos perdones, porque pecamos y a veces no nos importa pecar. Conclusión, no te conocemos. Pero hoy, Señor, queremos hacer un compromiso real contigo y decirle al Dios de nuestra imaginación, ya no tienes más cabida en mi corazón. Señor, yo quiero tenerte a ti, el Dios de la revelación, el Dios vivo, el Dios de la palabra, el Dios soberano, el Dios con el cual no puedo ponerme a dar disculpas ni pretextos. Yo te quiero a ti, Señor, tu presencia es lo más importante. Y así como el hombre que vendió todo lo que tenía para ir y comprar aquella perla de gran precio, Señor, así hoy nosotros renunciamos a todo aquello que nos amarra para ganarte a ti, Señor, para tenerte a ti, para obtener tu presencia. Señor, quédate en medio nuestro y perdónanos. Perdónanos, Señor, porque no hemos sido consecuentes a ese sacrificio tan grande que hizo Cristo para salvarnos. Perdónanos, Señor, porque no hemos tenido el compromiso real contigo y hemos dado muchas vueltas y pretextos para salirnos con la fácil. Pero ¿quién te puede engañar a ti si tú no eres como nosotros? Tú eres superior a todo lo que podamos imaginar. Eres el Santo, eres el Eterno. Tú dices y así se hace. Tú hablas y el mar calla. Oh mi Dios, ten misericordia y ayúdanos, mi Dios, a enmendar con tu gracia y con tu favor todo aquello que hicimos mal. En el precioso nombre de Jesús, tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y la alabanza. Amén. Amén.